Muy buenos días, amigos. Tenemos un Renault 11 con este motorcito. Como ven, me lo traen así. Me lo traen de esta manera. Me dice que le hicieron el motor, lo usó 4 días y se le volvió a fundir. Me dice que también hay que reparar o cambiar lo que es la corona de arranque. Me dicen que habían rectificado el cigüeñal, que habían cambiado los metales y que resulta que no le hicieron nada aparentemente. Me lo traen de esta manera, así como ustedes lo ven. Abajo no sacaron todavía no habían sacado lo que es el cárter. Ya estaban por sacarle las mangueras, ya se le habían sacado todo eso. Así que bueno, vamos a tener que meter mano. A mí me pidieron un presupuesto, pero me dijeron lo que les estoy contando y que es lo que pude haber pensado yo, que estaba desarmado el motor y que yo iba a tener que armarlo. Eso es lo que supuse por lo que me relataban, pero resulta que el motor está puesto. Apenas lo habían empezado a desarmar. Hay mucho molinillo, fíjense que hay eso brilloso ahí. A ver si podemos juntarlo con el dedo. No se puede juntar, pero fíjense allá, restos de metal muy sucio para que haya estado 3 días nada más trabajando este motor. No creo que sea posible eso, pero bueno, ahora por qué quieren hacer el motor completo, la verdad que no sé, pero vamos a sacar todo esto. Yo voy a sacar lo que es hasta el capot, le voy a sacar todo y vamos a ir viendo. Una vez que destape, quiero ver lo que son los pistones, cómo están, si tienen juego los aros y todo eso. Muy bien, sacamos lo que son los bulones, los que quedaban. Sacamos la entrada del gas que no estaba desconectada, y saqué lo que es las 2 tuercas con los 2 resortes de lo que es el escape. Sacar los balancines. Tenemos sacado, vamos a retirar la tapa y acá tenemos primer diagnóstico. Vamos a ver lo que son las válvulas. Las válvulas aparentemente están bien. Acá tenemos una bujía hundida, es más corta, esta es más corta, esta es más corta. Para mí esta es la que lleva. Veamos. Y sí, tiene cualquier tipo de bujía. Podría llegar a tener algún problemita de encendido, por ahí, por así decirlo. Válvula, por lo visto, está bien. La bomba de agua sin juego. Y ya estamos en la parte del bloque. La junta no está muy linda, Bueno, este muchacho me dice que hay que hacerle motor, pero no hay que hacerle aros. Las camisas se las ven bien. Eso es lo que estoy viendo yo, así a simple vista. Los pistones
están marcados con una flecha muy grande para un lado. No, está bien, está todo bien. Así que bueno, vamos a tener que sacar lo que es la parte del cárter y ver cómo están casquillos, cojinetes, el cigüeñal, y veremos cómo seguimos. Y ahí estamos, lo que es, está desprendido totalmente el motor, ya le pusimos la cadena y nos vamos para afuera a ver qué es lo que le pasa en la parte del cigüeñal. Le voy a mostrar un detalle que me dijeron, me estaba comentando recién el dueño, y dice que él 3 días lo tuvo en marcha al auto. Para mí, en 3 días, la junta no queda de esta manera. Habemos de todo en la viña del Señor, como quien dice. Y para mí esto 3 días no tiene. Para mí no le desarmaron la tapa. Vamos a ver cuando saque uno de los pistones, en un ratito más. Voy a ver si le hicieron realmente un cambio de aros o no. No tiene mucha pinta de haber sido desarmado este auto. No tiene pinta de que le hayan cambiado casquillos y cojinetes, pero vamos a ver. Y bueno, vamos a volver a armar, por supuesto. Fíjense el metal que hay ahí. Hay que cambiar la corona, por supuesto. Por eso principalmente se saca el motor, porque si no, para ver qué es lo que tenía, podríamos haber sacado de abajo. Fíjense cómo están comidos los dientes ahí de la corona, y bueno, por eso vamos a tener que cambiarlo. Ahí vamos para afuera con el motorcito. Y tiene una particularidad, por así decirlo. Fíjense que le han echado silicona. No sé si se alcanza a notar. Buen trabajo de siliconado. No han sellado bien acá. Tenemos esa pérdida de aceite. Así que bueno, vamos a ver. Por ahí le han faltado algunos buloncitos. Y la corona, bueno, ahí está la corona. Fíjense, está rota por todos lados. Bueno, ahí vamos. Uy, el embrague. Fíjense cómo está de comida lo que es la placa. Esto hay que poner nuevo, porque si no esto hay que sacarlo a los 2 meses. Está muy golpeado el disco, cuando lo han querido colocar seguramente. Vamos a ver cuánto tiene de registro. Así que bueno, ahí vamos a seguir con el video. Sacamos el cárter. El aceite no es como que si estuviese cortado, como que si hubiese pasado aceite al agua. Fíjense a ver si puedo. Fíjense el aceite. Está medio blancuzco, o sea que puede llegar a ser que tenga un poco de agua. Voy a sacar la primera tapa de biela. Epa.
Ay, ay, ay. Bueno, ahí tienen el metal. Esto no puede ser un metal nuevo, o sí, pero fíjense cómo está. Esto pueden ser dos cosas. Falta de lubricación, la bomba es nueva, o puede ser que haya sido armado sucio. Por eso puede ser que esté de esta manera también. Este es el 1 y me voy a atrever a sacar el primer pistón, el de adelante que vendría a ser el 4. Aparentemente, sí, los aros aparentemente son nuevos. Lo voy a empujar con esto simplemente porque los metales se lo van a cambiar. Si no, no habría que hacerlo. El pistón parece ser... No, nuevo no porque tiene 3 días, pero fíjense cómo está recostado. Está recostado sobre este lateral. No sé si alcanzan a verlo, que está más recostado de un lado que del otro. Nuevo no es. Los aros están bien puestos. Así que bueno, vamos a ver qué es lo que decide este hombre. Voy a sacar uno de los aros y vamos a comprobar la luz que tiene. Las camisas están bruñidas. Y la luz que tiene es buena. Así que bueno, vamos a volver a colocarlo y vamos a ver un poquito más de lo que hay en los otros pistones, lo que es en la bancada, pero puede que el golpeteo esté por acá también, es muy probable. Y el cigüeñal, vamos a traer para acá el trípode, no sé si se alcanza a ver algo, vamos a bajarlo un poquito, vamos a bajarlo un poquito para que puedan apreciar el cigüeñal. Este es el 4, el primero que saco, pero es el 4. Recuerden que en Renault el cuarto cilindro es el primero, el que va contra la distribución o contra las correas. Peugeot también es igual. El cigüeñal no está bien, ustedes lo están viendo ahí. Vamos a tener que sacarlo, vamos a consultar con el hombre. Igualmente primero le vamos a pasar una telita esmeril, como para ver si es nada más que derretido lo que es el metal del pistón, de la biela, perdón. Fíjense cómo está tanto arriba como abajo. Así que bueno, seguramente este hombre va a decidir, seguramente este hombre va a decidir sacar el cigüeñal. Sería lo aconsejable si él quiere que esté
bien armado, porque estos motores son medio flojitos de cigüeñales. Entonces, para que no quede golpeando a los pocos meses, lo aconsejable, lo mejor es que se rectifique el cigüeñal. Así que bueno, ahora les muestro cuando saque todos los metales y ahí vamos a ir terminando con el video. Y ahora sí vamos a usar la pistola neumática Rotaque, regalada por su Ferrín. Y para marcar las bielas, por supuesto, tenemos el marcador Marcal. Vamos a sacar una de las bancadas. No tengo martillito a mano. Vamos a ver si sale con esto. Ahí. Bueno, nunca le cambiaron los metales. Abiertamente tengo que decirle al muchacho que lo cagaron. Fíjense, ni más ni menos. Y el cigüeñal está más rayado que yo. Así que vamos a tener que sacar todo, por supuesto. Todo vamos a tener que sacar para que sea rectificar el cigüeñal. Y después lo que nos queda es sacar, bueno, ya les mostré lo que es la parte del cigüeñal, de lo que es biela y lo que es bancada. Y ahora vamos a probar acá atrás. Vamos a probar a ver cómo está el tema del embrague, que ya sabemos que está todo comido, así que siempre un tarrito donde meter las cosas, los bulones, que no se pierdan. Bueno, fíjense, embrague, lo que es disco, tiene un poco más de registro, pero a su vez está cristalizado, así que esto hay que cambiar. Y la placa lo mismo. Fíjense el tremendo desgaste que tiene. Placa disco Grapodina va nuevo. Vamos a sacar ya que estamos. Y antes de cerrar, vamos a sacar el volante, porque la corona también va nueva. Acá ya voy a ir terminando el video, porque lamentablemente ya está prácticamente desarmado y ya vieron qué es lo que tiene el tiburón. Bueno, acá encontramos un buloncito, ya está. Este buloncito es el que va en el filtro de aire. Se les ha caído. Vamos a cambiar la corona. Se puede dar vuelta, pero la corona de un lado tiene
una conicidad para que pueda entrar suave sobre el Ventic, y esta corona está puesta al revés, porque la parte recta está del lado de afuera, del lado de adentro, de donde entra el Ventic. Así que bueno amigos, hasta acá llegué. Queda sacar el cigüeñal nada más, esperar que venga el dueño y darle todas estas noticias que no van a ser muy agradables, porque ya 3 días dice que tenía el auto en marcha. Así que bueno, otra estafa más de los que nos dejan mal a los mecánicos, porque después somos todos iguales. Pero bueno, cualquier cosita en la caja de comentarios, muchachos. Hasta luego.